Nadie como Dickens retrató el alma del pueblo inglés y el espíritu de la ciudad de Londres. Sus paisajes, sus rincones, la melancolía de sus gentes o su sentido del humor están reflejados en el escaparate de personajes que nos ha dejado este escritor incansable que a fuerza de trabajo y constancia luchó para escapar de la miseria y convertirse en una estrella. Murió cansado y extenuado por el esfuerzo en su querida casa de Gadshill, en Rochester. Fue un 9 de junio de 1870. Tenía 58 años y acababa de escribir el último pasaje de su inacabado libro, El misterio de Edwin Drood. Los personajes de Dickens tienen un potencial simbólico extraño, al igual que un potencial humano. Ya se piense en Fagin, Oliver Twist o David Copperfield, todos representan más de lo que son. Todos tienen algo de Dickens. En ellos eso es lo importante. Solo los podía hacer vivir si los convertía en parte de él mismo. Así, su gran habilidad era poner sus propias emociones, miedos, fobias y placeres y volcarlos en estos personajes más grandes que la vida misma. En este edificio fue donde John Dickens, el padre de Charles Dickens, trabajó como contable. Charles Dickens visitaría aquí a su padre, jugaría por sus jardines y vería todo tipo de cosas mientras estuvo aquí siendo un chaval. Casi la mitad de la infancia de Dickens discurrió por los alrededores de Rochester, en Kent. Fueron los mejores años de su vida. Sus primeras novelas se inspiraron en estos mismos escenarios. Aquí su madre le enseñó a leer y sus primeros sueños de convertirse en escritor aparecieron también aquí con solo 6 años. La imagen de los muelles, los veleros y el sonido de las mareas le acompañaron hasta el final. Charles Dickens volvió siendo ya periodista a estos astilleros que tanto le hacían recordar su infancia cuando paseaba por los muelles junto a su padre. Escribió sobre los nuevos avances que vio, los barcos que se estaban construyendo con la más moderna tecnología. Años más tarde, ya mayor, volvió de nuevo y trajo a su hija. Aquellos recuerdos de su juventud fueron su inspiración. Esa infancia feliz acabó en el mismo momento en el que llegó a Londres. La ciudad que tanto amó también le destruyó en cierta manera. Con 12 años empezó a trabajar en una fábrica de betún de la zona industrial a orillas del Támesis. Era un lugar sucio y destartalado, lleno de ratas. Trabajaba 10 horas diarias con una pequeña pausa para comer. A los pocos días de entrar en la fábrica, detenían a su padre por deudas, encerrándolo en la cárcel de Marshalsea, donde tuvo que vivir toda la familia. Ese tiempo en la fábrica de betún, aunque corto, fue para él especialmente doloroso y de fracaso. Se vio a sí mismo perdido, olvidado. De niño era abierto e inocente, pero sus primeros años en Londres le lanzaron al abismo del que nunca se recuperó del todo. Esos recuerdos le acompañaron siempre y fueron el origen de los temas y personajes de sus obras de ficción. El trabajo en la fábrica de betún fue el germen de David Copperfield, de la misma forma que la experiencia vivida con su familia en la cárcel de Marshalsea alumbraron los escenarios de la pequeña Dorrit, cuya historia fluctúa entre la cárcel y la iglesia de St. George. Sin embargo, esa etapa de su vida fue para él un secreto vergonzoso que solo reveló casi al final de su existencia. Todo eso tuvo un enorme impacto en su trabajo posterior y en su actitud ante las personas. Con esa extremadamente fuerte conciencia social que desarrolló en toda su obra, no solo en sus novelas y en sus artículos periodísticos, sino también en su vida, lo que le llevó a participar en numerosas actividades filantrópicas y a apoyar instituciones por las que se preocupaba. Difícil separar la vida real de la ficción.
En esa sociedad que cambiaba a tanta velocidad en plena revolución industrial, Dickens fue también un excelente periodista y cronista parlamentario. En todos los semanarios y diarios en los que trabajó y que él mismo fundó, como el Daily News, o a lo largo del año, atacó la corrupción política, denunció la explotación obrera, el abuso infantil y el sistema educativo y de caridad. Dickens dio forma a la imagen que tenemos de Londres. Londres es básicamente una ciudad victoriana. Si sabes dónde mirar, puedes encontrar el rastro de Dickens en muchas partes. Walter Bagehot, un crítico del 19, dijo que Dickens describió Londres como un corresponsal especial para la posteridad. En este Londres del siglo XXI, Dickens sigue vivo en muchas de sus esquinas. Los bares donde bebió y discutió con sus amigos siguen abiertos. Los barrios en los que vivió conservan la arquitectura georgiana o victoriana, o los muros que recorría durante sus largos paseos nocturnos cuando el insomnio lo atacaba. Caminaba obsesivamente de un extremo a otro de la ciudad. No le parecía raro estar andando a las 11 de la noche durante casi 40 kilómetros de Londres a Kent, donde estaba su casa de campo. Hacía este viaje 2 o 3 veces a la semana. Era un caminante incansable. You'll want all day tomorrow off, I suppose. Well, if it's convenient, Mr. Scrooge. Pip, el señor Scrooge, Oliver Twist, David Copperfield, la pequeña Nell, el señor Danby o Nicholas Nickleby son solo algunos de los casi 2000 personajes creados por Charles Dickens. Todo un universo de hombres y mujeres y niños que todavía hoy fascinan a grandes y pequeños. Sus historias, cientos de veces adaptadas al cine, el teatro o la televisión, cobran vida también en este parque temático de Rochester. Aquí vienen personas que conocen muy bien sus novelas, pero también hay otras que vienen con niños que pueden no haber escuchado a Charles Dickens. Por eso, cuando están aquí, conocen sus historias. Esperamos que eso les sirva para interesarse por él y descubrir que hay muchos libros escritos por Dickens, y que eso haga que les interese, los aprecien y las mantengan vivas. Artículo tras artículo, obra a obra, Dickens se convirtió en toda una celebridad, un fenómeno de masas que desde su primer libro se ganó el fervor de los lectores. Llevaba las historias allá donde iba, no podía parar, por eso sus viajes, sus mudanzas constantes, acompañado por su numerosa familia. Cientos de ensayos y biografías han buscado su rastro en su contradictoria y atormentada vida. Examinando sus cartas y sus recuerdos durante meses, Peter Ackroyd, en cierto sentido, ha vivido con Dickens. Tenía un carácter extraño, casi obsesivo. Era muy alegre y generoso con sus amigos, pero podía retraerse fácilmente en sí mismo y quedarse callado, raro y cabezota. Su relación con sus hijos y su mujer siempre fue difícil. Quería tener el control y el destino de sus vidas. Quería dirigirlo todo, y eso le causaba problemas con los hijos. Fuera de su familia todo era admiración, sobre todo entre el mundo de los artistas. Dickens fue un autor tremendamente visual. Como en todas las aventuras de su vida, insistió en fijar el rumbo que había de seguir y ni los dibujantes más famosos pudieron hacer prevalecer sus opiniones cuando Dickens todavía era un autor desconocido y firmaba bajo el seudónimo de Poe. Sabía qué imágenes le gustaban y cuáles no. Describió tan exhaustivamente sus personajes que toda la imaginería dickensiana fue una inagotable fuente de inspiración para los artistas victorianos de la época. Dickens es un escritor muy visual. Los personajes que creó tienen una presencia real. La gente se los puede imaginar. Eso es algo que inspiró mucho a los artistas, como pasó con la pequeña Nelly que tenemos aquí.
Hay muchos cuadros inspirados por ese personaje en concreto. Creo que las descripciones de Dickens son tan exactas que es como si viera a los personajes delante de él. No son abstractos, tienen mucha realidad. Los últimos 12 años de su vida, divorciado ya de su mujer Catherine y enamorado de la actriz Ellen Ternan, los pasó organizando sus famosas giras de lectura por todo el país y los Estados Unidos. Eran funciones cuidadas al detalle, espectáculos en los que Dickens encandilaba al público que guardaba enormes colas para escuchar sus historias. Una multitud entregada que lloraba y reía en cada actuación. Dickens soñaba con el reencuentro con sus admiradores mientras vivía a caballo entre Londres y Rochester, donde por fin tenía la casa de sus sueños. La casa de Gas Hill fue la única que Dickens tuvo en propiedad. Sí, vivió aquí una serie de años. Escribió mucho aquí, en el estudio y en el chalet suizo, al otro lado de la carretera. Así que fue una casa que le encantaba. De niño había estado aquí con su padre, y su padre, o eso nos han dicho, le dijo que si trabajaba duro, un día podría ser suya. Y eso hizo. Falleció en pleno apogeo de la vida victoriana. Cuanto más grande es el hombre, más sencilla la ceremonia, dijo Dickens antes de morir, pero su fama le sobrepasaba. Le enterraron en la abadía de Westminster, junto a los bustos de Shakespeare y Milton, los restos de quien un día escribió: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, descansan en el rincón de los poetas.